Bienvenido a la lección número 4 del primer módulo sobre análisis y gestión de datos. Estas lecciones, como hemos descrito antes, están dirigidas a estudiantes que están emprendiendo su profesión en economía, administración de empresas, finanzas, contabilidad, mercadeo, sociología y aquellas que también hacen uso de las estadísticas, las matemáticas y el análisis de datos. Continuamos con el módulo número 1 sobre el tema cómo acceder a información relevante por Internet y otros medios de manera eficaz y organizada. En esta ocasión iniciamos la lección número 4 para abordar el tema construcción y uso de bitácoras de búsqueda, tema que está estrechamente enlazado con la lección anterior, es decir, con la número 3. Para explicar con detalle en qué consiste el uso de una bitácora de investigación, analizaremos aspectos metodológicos previos que son necesarios recordar y mantener siempre presente cuando se requiere elaborar o hacer un trabajo investigativo apegado a parámetros técnicos y científicos. En primer lugar, tener claridad sobre qué es la investigación documental. Pues bien, es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y la crítica de los documentos y materiales bibliográficos a disposición en bibliotecas, centros de documentación como en repositorios virtuales. El proceso de localizar información relevante y técnicamente soportada requiere llevar un registro eficiente, es decir, una bitácora. La recomendación antes de diseñar una bitácora es tener estructurado y definido un índice tentativo, o sea, la presentación preliminar de lo que esperamos sea nuestro proyecto de investigación. Así, antes de iniciar la búsqueda por la web, debemos de formarnos el grado de certeza de las necesidades de información que requerimos para analizar el estudio o el análisis respectivo que requerimos. Una vez que se ha comprendido la temática a investigar y escribir las interrogantes que se derivan de las hipótesis, estos elementos se traducen a palabras o frases claves, las que pasan posteriormente a estructurarse en una ecuación de búsqueda, es decir, la combinación de palabras claves y operadores, sean estos booleanos u otros. Entonces se procede a localizar en la base de datos la información que por esencia y principio debe ser relevante, importante, creíble y científica. Esta guía de localización de información que presentamos en este slide tiene un orden lógico y ordenado. Con el tiempo y la práctica funcionará de forma espontánea en la mente de un profesional o un investigador. Por lo tanto, recomendamos tenerla presente. Ampliando un poco más el tema de localización de información, vamos a referirnos a un tema importante respecto al tipo de investigación, lo cual ayuda también a la preparación de la búsqueda por la web y trasladar un registro organizado en la bitácora. Nos referimos a los principales tipos de investigación según las necesidades de un estudio. Aquí tenemos de manera resumida en este slide los siguientes tipos de investigación y sus correspondientes enfoques. Primero, según su propósito, la que se puede dividir en investigación teórica y aplicada. Segundo, según la profundidad del objeto a estudiar, la que puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Tercero, según los datos empleados, se puede dividir en investigación cualitativa y cuantitativa. Cuarto, según la manipulación de variables, la que puede ser experimental, cuasi experimental y no experimental. Quinto, según su inferencia, la que se puede también estructurar en deductiva, inductiva y en investigación hipotética deductiva. Y sexto, según la temporalidad, se clasifica en la longitudinal e investigación transversal.
Este último tipo de investigación, según la temporalidad, es muy importante porque en el campo de las materias que estamos desarrollando en este curso, las veremos y en temas recurrentes también. Por ejemplo, en la investigación longitudinal, que se refiere a estudios de observación que recoge datos cualitativos y cuantitativos empleándose medidas continuas o repetidas. En cambio, la investigación transversal se refiere o consiste en analizar datos en un momento en el tiempo, por lo tanto, no son continuas. De este momento hablaremos sobre los aspectos técnicos de una bitácora de investigación, la cual es el medio profesional y académico muy utilizado en el área científica. Permite documentar de forma precisa las diversas lecturas útiles, los análisis, los experimentos que se realizan, así como sus resultados. En términos prácticos, una bitácora de investigación se puede construir sin dificultad técnica, en un cuaderno, ya sea físico o virtual, en Word, Excel, etc., que facilite llevar un registro escrito de diversas acciones en la búsqueda de información. Los elementos que se componen o componen una bitácora de investigación están descritos en este slide. Términos y elementos que ampliaremos con un ejemplo para que la comprensión y la utilidad de esta herramienta sea consistente. Bien, ahora expliquemos en detalle los elementos que contienen una bitácora. Esta puede contener diferentes secciones dependiendo de lo que el profesional o el investigador considere relevante. Sin embargo, aquí se propone la siguiente estructura bastante básica. Primero, el nombre del proyecto, sobre todo el proyecto a investigar. Segundo, el boceto e índice. Se escribe el nombre de los capítulos o apartados del proyecto de la investigación. Se pueden colocar sus índices, etc. Tercero, la fecha exacta en que se realiza la búsqueda. Cuarto, el motor de búsqueda o metabuscador. Puede ser Google, Académico, Scopus, etc. Quinto, las palabras o frases clave, especialmente las palabras que sirven de condición de búsqueda. Sexto, la ecuación de búsqueda, la que debe diseñarse con las palabras claves y operadores adicionales. Se sugiere escribir la ecuación de búsqueda que satisface nuestro criterio de científico. Séptimo, el URL, es decir, el localizador uniforme de recursos, que consiste en la dirección de un elemento, un sitio, página, carpeta, imagen y documento almacenado en la web. Se sugiere escribir el URL que concuerde con la ecuación de búsqueda y los criterios de la investigación, ya que es útil. Por ejemplo, si el archivo se pierde o confunde, se puede volver a recuperar con facilidad a través de la URL para su recuperación. 8. Escribir o copiar la síntesis que generalmente se genera en los buscadores cuando sea posible, o bien hacer el resumen sobre el tema que aparece en pantalla. La citación. Es muy importante escribir el autor, título, el año del documento, además clasificar la calidad de la referencia, si bien es un artículo científico o un reportaje, etc. 10. Colocar el número de resultados encontrados. Esto es importante para un historial y una actualización de la misma búsqueda. Una nota importante. Es conveniente bajar el documento y almacenarlo en un archivo plenamente identificado. Si el documento está en HTML, es decir, un lenguaje de marcas de hypertext, entonces se copia y pega en Word. Se ordena y luego se almacena con su identificación respectiva. Bien, ahora pasaremos a una pequeña demostración del uso de una bitácora de búsqueda por la web. Bien, ahora haremos una demostración de cómo operar una bitácora de búsqueda. Vamos a utilizar la base de datos de Google Académico. Localizamos Google Académico y la tenemos en imagen, pero antes agregaremos algunos elementos. En general, podemos afirmar
entre Google Académico y Scopus se concentra más del 86% de la información científica universal. Aunque Scopus es una base de datos de referencia bibliográfica de gran cantidad científica en el mundo. Pero el inconveniente es que se requiere de un permiso institucional para acceder a su base de datos, lo cual se puede hacer a través de una universidad o institución de enseñanza. Ahora vamos a adelantar algunos pasos previos antes de ir a la búsqueda de información. Se debe tener preparado el índice tentativo de investigación y aquí ya lo tenemos preparado. O sea, el título de la investigación es Nivel de resiliencia empresarial frente al COVID-19. Hemos estructurado de manera teórica los posibles capítulos de la investigación, para lo cual vamos a proceder a desarrollar posteriormente las palabras claves. Ahora, el otro aspecto importante a tener en consideración y a la mano son las preguntas y las frases claves. Aquí las tenemos ya preparadas previamente porque es necesario desarrollarlas a medida que se está preparando todo el proceso investigativo sobre el tema que estamos analizando. Esto está vinculado estrechamente con la estructura que va a tener el documento. Y aunque aquí tenemos únicamente 3 secciones de palabras o frases claves, estas podrían ser más o las que son necesarias para poder lograr la investigación. Estamos utilizando las palabras claves o las frases claves que estudiamos en la lección anterior sobre el mismo tema o el ejemplo sobre resiliencia, o sea, lo que es el aspecto de ver y analizar lo que significa la capacidad de resiliencia de una empresa en los mercados. Además, debemos tener preparado el modelo o el formato de la bitácora, que puede ser en Word o en Excel. De hecho, ya la tenemos configurada. En este caso, lo haremos en Excel. Otro elemento importante es que se requiere tener preparada una carpeta de almacenamiento en la que se irán alojando o almacenando los materiales de interés para su respectivo archivo. Veremos un poco aquí la estructura de la bitácora de investigación, la cual explicamos antes, que contiene en cada una de sus secciones y columnas los datos correspondientes que tenemos que llenar y ordenar de manera adecuada y eficiente. Vamos a iniciar la investigación ahora con Google Académico. La primera investigación que vamos a desarrollar será este tema. Colocamos la frase clave, que ya la tenemos preparada. Podemos agregar más elementos y dependiendo y se va construyendo la ecuación, pero por el momento y como ejemplo, para el completamiento de la bitácora, nos basta con estos ejemplos, estos 3 ejemplos. Generamos la búsqueda y ya tenemos por aquí localizado una serie de documentos, los cuales están organizados, pueden ser organizados por fecha. Ya el mismo sistema de Google lo presenta por fecha. Por ejemplo, tenemos ya por flecha y lo puede también presentar o se puede hacer la búsqueda a través de intervalos específicos. Podemos colocar los años aquí que requerimos para el estudio para cortar la búsqueda. De hecho, ya tenemos en esta presentación la preferencia es el año 2021. Nos parece adecuado que este resultado que tenemos aquí
es el que más se ajusta a la ecuación de búsqueda. Ok, vamos, si esto es el resultado que tenemos y es el más relevante que el que consideramos, digamos, del resto, primero vamos a hacer un llenado en la bitácora para que no se pierda el registro. Vamos a la bitácora y ponemos la ecuación de búsqueda y la palabra clave, que es la fundamental, es resiliencia. Ese es el tema empresarial. Ahora vamos a llenar las demás columnas. El índice lo podemos iniciar, por ejemplo, con el índice, con el primer capítulo. Podría ser 1.1. La fecha de la búsqueda podría ser el día de hoy. (18 de diciembre 2021). El motor de búsqueda o la base de datos es Google Académico. Tenemos la palabra clave, la ecuación de búsqueda. El URL todavía no lo vamos a colocar. Podríamos agregar aquí la síntesis que tenemos aquí, que y trasladarlo a la bitácora como referencia para que todo vaya bastante ordenado. Ahora bien, tenemos que colocar aquí en esta columna los autores. Vamos a ver si aparecen por aquí. Aquí están los autores. Vamos a hacer un cambio. Y colocamos los autores para luego su contraste con el resto de la información que vamos a lograr obtener. Aquí el número de resultados, que es un registro necesario. Se encontraron 4 resultados. La búsqueda fue bastante precisa. Y ahora procedemos. Nos falta el URL porque vamos a proceder a bajar el documento. El documento lo bajamos, está en PDF. Y vemos aquí, tenemos el documento, los anexos y los datos son los mismos, la misma fecha. Y vamos a ver aquí. Vamos a hacer una especie de cambio en este proceso. Tenemos aquí. Ya lo hemos guardado. Ahora vamos a proceder a hacer un ajuste. El ajuste, bueno, aquí vamos a poner el URL para mantener la relación histórica y que no se pierda el proceso. Perfecto. Cualquier problema que tengamos con el archivo, ya podemos localizar. Entonces aquí tenemos la citación. La citación debe coincidir con el criterio de búsqueda, o sea, con el archivo que está aquí. Miremos,
es Zuluaga, B. Zuluaga 2021. Aquí lo tenemos. 21. Ya ordenado y archivado. Aquí tengo varios archivos, pero lo que estoy colocando aquí es por motivos de tiempo y facilitar más la explicación de que los archivos, cuando se baje el documento y se archiva, el nombre del archivo debe coincidir con la cita. Por ejemplo, con los autores que están aquí y la fecha. Entonces ya tenemos este procedimiento ya preparado. Ya tenemos la primera localización de la investigación que estamos abordando. Aquí se me había escapado anteriormente, había que colocar el título de la investigación. Me disculpen, pero ya lo tenía yo preparado por motivos de tiempo. Ahora vamos a buscar quizás otra palabra, otra investigación, otro documento. Quizás podría ser el artículo o el capítulo 2. Colocamos el capítulo 2. Aquí podemos llenar una cantidad de datos o una cantidad de documentos. Eso no es el problema. Pueden ser 20, 30, 40, pero lo que estamos haciendo únicamente preparando la presentación aquí. Ahora vamos a utilizar el motor de búsqueda de Google. Motor de búsqueda de Google. Y vamos a utilizar la siguiente palabra o frase clave y la ecuación. Sí, esta es una frase clave compuesta. Vemos el resultado. Hemos generado 3 resultados. Se han generado 3 resultados. Antes que se nos escape, colocamos aquí la fecha, estará siendo la misma del día de hoy, 12/2021. Motor de búsqueda Google. Frase clave, resiliencia, el mismo tema, resiliencia empresarial. La ecuación, en este caso estamos usando entre comillas, pero aquí tenemos que colocar en esta columna la ecuación con la que logramos la búsqueda. Es esta. Colocamos aquí, hacemos el llenado. Ahora bien, miremos la síntesis porque el documento aparece con mucha evidencia y claridad. Es este que está aquí. Tiene todos los elementos que contiene la ecuación de búsqueda o la frase clave. Además, ya no hay otros resultados que sean más consistentes que el que tenemos en este momento. Entonces aquí tenemos resiliencia. Vamos a ver aquí. Vamos a copiar. Y aquí tenemos prácticamente el resumen. Que lo vamos a colocar donde dice síntesis del tema encontrado. Esto puede ser mayor cantidad de frases, palabras, depende de la argucia científica del investigador o el que está desarrollando el trabajo. Pero lo que la bitácora permite es tener una referencia lo más resumida posible para luego, a la medida que se haga el estudio, se está haciendo el estudio, tener referencias de ello. Entonces ya tenemos
el sistema. Ahora vemos la citación hacia el autor. Vemos por aquí el autor. Bueno, aquí aparece que fue en el 2018 y los autores son, el autor, perdón, es una persona, pero vamos a ordenarlo aquí para poder. Pero Cortés Patricio. Vamos y colocamos el nombre, la fecha. La fecha es 2018, 2018. Ya tenemos esto. Ahora el URL. No nos vamos a detener en revisar el documento, únicamente estamos generando eventos para indicar cómo se llena la bitácora. Ya está todo listo. Ahora vamos a proceder a buscar. Bueno, aquí se puede leer de que más o menos la búsqueda coincide con la frase clave que teníamos preparado para ello. Vamos a utilizar el último ejemplo, podría ser el capítulo 3 o puede ser el capítulo 2, etcétera. Y vamos a hacerlo aquí. Que nos permita llevar una secuencia lógica. La fecha igual 18 fleca 12 2021. Vamos a utilizar ahora otro metabuscador, el Bing, Microsoft. Lo mismo, resiliencia, la misma palabra clave, pero aquí vamos a utilizar la ecuación de búsqueda más completa, más compleja. Lleve todos estos elementos adicionales, vienen en secuencia de, de capítulos y de acciones que venimos desarrollando en esta búsqueda. Bien, ahora vamos al buscador Bing, aquí está, y generamos la búsqueda. Entonces aquí tenemos 120,000 resultados, los colocamos aquí, bastante amplio, numeroso, 120,000 resultados. Eh, Ahora vamos a localizar el documento que nos satisface la ecuación. Tenemos resiliencia empresarial o fortalezas, indicadores o medición. Tiene que tener todos estos elementos y vamos a tratar de ver por dónde está algo que parezca aquí. Métodos e instrumentos para medir resiliencia. Esto se asemeja bastante a lo que estamos buscando. Entonces generamos el resultado. Parece que el documento es, aquí está, parece que aquí está. Entonces, observemos bien aquí, tenemos el título que puede ser el que vamos a utilizar, o tiene que ser el que vamos a utilizar en la síntesis. Está aquí. Ahora nos hace falta la ecuación de búsqueda para que haya
correspondencia con todos estos elementos. La ecuación es esta, sí, resiliencia empresarial, sí, exactamente, que fue la que iniciamos, la correspondiente, esta, aquí. Entonces, esto ya tiene correspondencia con la síntesis. Ahora, el URL, aquí tenemos el URL. Colocamos el URL, la síntesis, ahora la citación, o sea, los autores. Tenemos aquí, tenemos la fecha 2005 y la persona que hizo este documento, la siguiente. Tenemos aquí, colocamos en citación y ponemos acá. Ojo aquí, siempre colocar de primero o de último término la fecha, no un guión, porque este es el título que va a tener el documento una vez que lo vayamos o lo vamos a archivar o bajar. Entonces, lo vamos a bajar aquí y aquí. Veamos el nombre y vamos a colocar este aquí. Entonces, ya tenemos alojado los documentos, los tenemos guardados, almacenados. Como expliqué antes, esto tiene que coincidir por capítulos y por tema y nombre con la citación. Porque a la hora de hacer el trabajo analítico, el trabajo documental, se va a requerir estar observando cada momento, cargando el documento para su lectura. Entonces, pues aquí está el documento, si ustedes se fijan, tiene todos los elementos que estamos pidiendo de mediación, adaptación, ausencia de desajustes. Este es un documento prácticamente metodológico que ayudaría a la investigación. Entonces, con todos estos pasos y herramientas, estamos consiguiendo ya establecer un orden y una disciplina de trabajo apropiada y profesional. Este instrumento es primordial específicamente a la hora de hacer las consideraciones respectivas, desarrollar los capítulos, eh, completar prácticamente las hipótesis y elaborar el trabajo final de la documentación con sus respectivas citas que vamos a escribir o vamos a explicar más adelante en la siguiente lección. De hecho, ya tenemos desarrollado lo que estamos tratando de explicar en esta lección. Vamos a continuar más adelante con la parte final. De esta forma, las explicaciones que hemos presentado parecieran ser sencillas en cuanto a dominar herramientas de investigación con criterios organizativos y científicos. Pero recordemos nuevamente
Desarrollar un proceso investigativo sobre la base del análisis de documentos y materiales fácticos debe basarse en los hechos o limitados a ellos y no a la imaginación. Por eso el uso de la bitácora es relevante en este proceso. De esta manera, finalizamos la lección número 4. Esperamos que la misma sea de utilidad y continuaremos posteriormente con la lección número 5 y el último módulo, que es la última lección del módulo número 1. Muchas gracias.